Buenas noches, gracias por conectarse, los que se están conectando, los que ya llevan un ratito esperando, gracias por conectarse a este primer ejercicio de En esta esquina en Internet. Estos son tiempos raros, son tiempos preocupantes y son tiempos que nos han obligado a encontrar una nueva forma de estar cerca, aunque sea así, a través de la pantalla. Yo, como siempre, les digo salud antes de empezar. Y hoy vamos a hacer un debate que no es como siempre los hacemos. Hoy no vamos a hacer un a favor y en contra, sino que vamos a hablar de esta epidemia que ya nos tiene en fase 2, que ya nos tiene alejados, los que podemos en cuarentena, que ya tiene muchos negocios cerrados y que tiene a todo el país pues volteando a ver a un virus que no se ve. Así que hoy lo que vamos a hacer es tener a 4 expertos en distintas áreas, desde distintos puntos de vista, hablando sobre la forma en que el gobierno y el país ha respondido a la epidemia y veremos cuáles son los puntos en común y cuáles son los puntos en donde no hay acuerdo. Y quiero empezar presentándolos a todos en el orden en que aparecen en mi pantalla. Primero quiero saludar al doctor Alejandro Barroso, también diputado federal por Morena, secretario de la Comisión de Salud, que se suma a este debate desde Tehuacán, Puebla. Diputado, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Y saludo al doctor Miguel Betancourt, que es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, desde algún lugar de la Ciudad de México. Doctor Betancourt, buenas noches. Qué gusto, buenas noches y saludos a todos los que nos escuchan. Y nos vamos hasta San Francisco, California, doctor Jaime Sepúlveda, director de la Escuela Global de Ciencias de la Salud de la Universidad de California en San Francisco. Muchísimas gracias por sumarse. Hola a todos, muchas gracias. Y la doctora Viridiana Ríos, también desde algún lugar de la Ciudad de México. Doctora, salud y gracias por sumarse a este debate. Al contrario, gracias a todos y perdón porque aquí está mi perrito haciendo mucho ruido, pero aquí estamos, gracias. También está el mío por acá. Quiero empezar entonces con usted, doctor Betancourt, respondiendo a la pregunta, ¿cómo evaluaría la actuación del gobierno mexicano, del Estado mexicano, ante la epidemia de coronavirus que vivimos actualmente? Le doy 3 minutos para empezar. Bien, pues gracias por la oportunidad de empezar esta intervención. Mira, vivimos en este momento una emergencia mundial sanitaria grave. Estamos enfrentándonos a la emergencia de una enfermedad que no conocíamos antes de los últimos días de noviembre del año pasado. Y el mundo sobre la marcha está aprendiendo sobre esta enfermedad, cómo se presenta, a quién afecta, en qué magnitud, quiénes son los vulnerables, qué herramientas tenemos para atenderla. Y a diferencia de lo que México vivió durante la pandemia de influenza de 2009-2010, hemos tenido la ventaja de que ahora no somos el origen o el epicentro, sino que hemos tenido la oportunidad de ver cómo desafortunadamente países de Asia y Europa transitan por esta epidemia, que ya hoy, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia. Esto quiere decir que ya se está presentando transmisión sostenida de la enfermedad en todo el mundo. Y hemos tenido la oportunidad de ir aprendiendo tanto de casos de éxito como casos de no tanto éxito. La perspectiva de la personal y de los expertos de la Sociedad Mexicana de Salud Pública es que el Estado mexicano ha hecho un buen trabajo de montar un sistema de difusión y de comunicación permanente con la gente, pero que esto no se ha traducido en medidas oportunas. ¿Y a qué me refiero? Nosotros hemos visto las curvas epidémicas que se han presentado en todos los países del mundo y la enfermedad tiene un comportamiento muy uniforme. Hemos visto cómo a partir más o menos del día 20 a 25 de que se detectan los primeros casos, la curva epidémica se dispara de manera exponencial, en donde una persona
en promedio transmite la enfermedad a otras 2, pero con una complejidad adicional, que es que la enfermedad se transmite aún en ausencia de síntomas. Esto lo vuelve o lo multiplica en su grado de dificultad, porque las autoridades no pueden decidir o determinar quién es infectante y quién está transmitiendo. Entonces, ahí es donde el Estado mexicano debió de haber aplicado medidas que los países con casos de éxito han hecho, como el anticiparse, aplicar de manera muy amplia pruebas de detección, vigilancia epidemiológica activa, y de esa manera realmente conocer la circulación. Hoy estamos ante una declarada fase 2, pero que en la teoría es una medida correcta y con una aplicación adecuada, pero que está basada en números erróneos. Y esto porque no podemos asumir que en México tenemos 475 casos con 5 defunciones, cuando ya en la comunidad hay una cantidad importante de casos que estamos viendo que están acudiendo a los servicios de salud, tanto públicos como privados. Esa sería mi intervención inicial. Bien, y justo a tiempo, doctor, gracias. Ahora le quiero dar la palabra a la doctora Viridiana Ríos, a quien groseramente no presenté. Es doctora en gobierno por la Universidad de Harvard. Es analista, escribe en Expansión. Yo la leí hace unos días en El País. Y le preguntaría, doctora, en estos primeros 3 minutos, ¿cómo evalúa la actuación desde su punto de vista, que no es el médico, sino el de políticas públicas, de la parte económica? ¿Cómo evaluaría la actuación del gobierno mexicano en estas primeras semanas de la epidemia? Sí, bueno, definitivamente creo que ha faltado ser más explícito respecto a cuál va a ser el plan en términos de política pública para lidiar no solamente con la cuestión puramente de salud, sino también con los efectos económicos que el coronavirus va a traer para la economía mexicana. Y en realidad hay 2 grandes puntos aquí que se deben tratar. El primero es cómo vamos a lograr que el mexicano común, la clase media, la clase baja y también los trabajadores informales puedan mantener un nivel de vida que les permita un consumo básico si se hace una cuarentena general de la economía. Esto es algo que no tenemos todavía completamente resuelto. Si bien se ha dicho que se pueden dar créditos, se ha dicho que se van a aumentar, por ejemplo, la cantidad y la rapidez con la cual se están entregando las transferencias monetarias de los programas prioritarios de López Obrador. La realidad es que fuera de eso no tenemos un mecanismo todavía explícito, claro, o que al menos haya comunicado de esa forma para lidiar con este problema. El segundo problema, que es un poco menos árido, un poco más árido, pero también muy importante, es cómo se van a ver afectadas las finanzas públicas. López Obrador reiteradamente ha dicho que no se va a incurrir nueva deuda. Sin embargo, sin nueva deuda y con factores importantes moviéndose en la economía global, el presupuesto del Estado mexicano no va a resultar suficiente para lidiar con la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos una caída en el crecimiento económico que se estima puede llegar a ser de hasta menos 4 puntos porcentuales en este año. Tenemos una disminución del barril de petróleo, que es una parte importante para las finanzas públicas, y tenemos un aumento notorio en el tipo de cambio. Cada una de estas 3 variables afectan las finanzas públicas y hacen que se recaude menos, hacen que el dinero se reduzca. Las estimaciones, de acuerdo a los modelos de riesgo fiscal de la Secretaría de Hacienda, es que si decrecemos al 4%, tenemos el barril de petróleo más o menos a 18, que bueno, ya ha caído incluso más, y si se mantiene el tipo de cambio a 24, entonces tendremos al menos 400,000 millones de pesos menos de recaudación. Esto es enorme. El presupuesto, para ponerlo en perspectiva, el presupuesto total de la Secretaría de Salud es de 600,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una pérdida de 2/3 partes de dinero que simplemente ya no va a llegar. Entonces sí necesitamos un plan en donde se nos ponga, digamos, de la A a la Z, específicamente cómo se va a lograr obtener el dinero. Y no nada más se niegue la posibilidad de incurrir en un déficit fiscal, que bueno, las políticas contracíclicas sirven para esto, los déficits son para esto, son para momentos en los cuales el Estado necesita mayores recursos. Bien, doctora, muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra al doctor Jaime Sepúlveda desde San Francisco para preguntarle
pues lo mismo, ¿cómo evalúa estas primeras semanas, estos primeros días de la actuación del gobierno mexicano frente a la epidemia de coronavirus? Bueno, yo creo que esto hay que responderlo con cabeza muy fría y objetividad. Ojalá que no caigamos en preferencias ideológicas, partidistas, sino que veamos esto con una mirada muy objetiva en base a evidencia científica. Yo creo que la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuánto durará esta epidemia? ¿Cuál será su impacto en muertes prematuras? ¿Cuál será su impacto en la economía? Y yo me temo que se pudiera estar haciendo por algunos gobiernos, ahora incluyendo el de Trump, la conjetura de ¿qué hacemos? ¿Salvamos vidas o salvamos la economía? Yo creo que ese es un falso dilema, porque en todo caso, eh, para salvar la economía finalmente tendríamos que empezar salvando vidas. Yo tengo un gran cariño por la Secretaría de Salud porque trabajé muchos años ahí y tengo grandes amigos. Hay una escuela de epidemiología, hay un sistema de vigilancia epidemiológica muy bien fundamentado. Me parece que la actuación de políticas públicas en este caso ha sido demasiado prudente. En toda epidemia hay que intentar actuar temprana y agresivamente, porque al hacerlo se incide en la pendiente de la curva epidémica. Y entre más pronto se haga, menores serán las consecuencias a futuro. El principal problema que tenemos ahorita es que si se juntan muchos casos en poco tiempo, se va a saturar el sistema de salud. Y lo que tenemos que hacer con medidas de contención, de mitigación o incluso de supresión es romper cadenas de transmisión. ¿Cuál es el tiempo de duplicación? Esa es una pregunta epidemiológica fundamental. En el momento actual, en todos los países europeos, el tiempo de duplicación está entre 2 y 3 días. En los países asiáticos, ese tiempo de duplicación ya lo lograron aumentar a 4, 5 y hasta 8 días. En Japón, en Corea del Sur, en Singapur, en Hong Kong, son ejemplos de que con la contención agresiva, temprana, se pueden modificar las curvas de crecimiento. Entonces, en México tenemos una ventana de oportunidad. Estamos 1 o 2 semanas detrás de la epidemia europea. 1 semana atrás de lo que está ocurriendo en San Francisco, en el resto de Estados Unidos, y lo vivo diario en el hospital. Tenemos una epidemia que está creciendo muy rápidamente. Y de ahí que mi preferencia sería que el gobierno federal tomara medidas más agresivas, más draconianas, tempranamente, porque a final de cuentas eso salvará vidas y ayudará también a salvar la economía. Gracias, doctor Sepúlveda. Quiero escucharlo ahora a usted, diputado doctor Alejandro Barroso, desde Tehuacán. Usted, digamos, desde el Poder Legislativo, desde su experiencia cercana con el sistema de salud mexicano, hablábamos el otro día por teléfono y estaba saliendo o entrando a una cirugía. ¿Cuál es su evaluación de la actitud, de la actuación del gobierno ante esta epidemia? Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo creo que como ya lo comentaron, es un problema que está en todo el mundo. México no está exento. Sin embargo, es una pandemia o es una infección nueva. Prácticamente podemos decir que nadie en el mundo tiene actualmente una experiencia para poder salir avante en este problema, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que México hasta ahora lo está haciendo bien. Mencionan, ha sido prudente, sí, efectivamente ha sido prudente, pero también existe aquí la controversia, ¿no? Yo soy médico y sé que lo primero que se tiene que tener en mente es salvar vidas. Efectivamente, con prudencia y haciendo lo necesario se va a llevar esto, pero
también tenemos que pensar de este lado de la economía. Pongo el ejemplo de donde yo soy, Tehuacán. Aquí, bueno, digo, no solo aquí, en todo el país, la gente está alarmada, ¿no? Ha habido, pues, flashazos en medios de comunicación alarmistas, sabemos que es una pandemia, es algo grave, pero desde el caso uno, mucha gente pedía que se hicieran cosas más severas, ¿no? Como dejar de salir, cerrar restaurantes, cerrar lugares, y la economía también nos pega y la economía también mata. Hasta el día de hoy en Tehuacán no tenemos ningún caso reportado oficialmente. Estamos hablando prácticamente de 3 semanas. Si se hubiera hecho eso drásticamente o el gobierno lo hubiera implementado, prácticamente estaríamos en una ciudad o en un estado en bancarrota con ningún caso. ¿A qué voy? Lo que quiero decir es que yo creo que ningún país está totalmente preparado, pero sí estoy de acuerdo en que los países que ya han sufrido, que llevan adelanto en estos casos, como es China, como es Italia, como es España, que actualmente pues están colapsando y están sufriendo por usar duramente lo que es esta pandemia, México está aprendiendo. No solo México, sino toda Latinoamérica está aprendiendo en qué, en cómo poder llevar a cabo, cómo dar soluciones, y creo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Salud está siendo muy prudente en lo que está realizando. Y bueno, estuvo en México el doctor Jan Mark, que es el asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, y él catalogó a México, no felicitarlo como tal, pero sí catalogó que hay cosas que se están haciendo correctamente. Sin embargo, obviamente eso no quiere decir que vamos a salir adecuadamente liberados. Prácticamente México está aprendiendo, y creo que fue de los primeros países en que cerró las escuelas, dio este tipo de emergencia dentro de las escuelas. En el estado de Puebla y en algunos otros lugares sabemos que este virus en un porcentaje más alto es donde se está atacando, o principalmente lleva la mortalidad a personas mayores de 60 años. Muchos de estos adultos mayores se les está enviando a su casa. Creo que se está haciendo lo correcto. Apoyar al gobierno federal es un tema muy importante, y sobre todo también lo que nosotros por medio de los medios de comunicación mandamos estos mensajes a la ciudadanía, pues es muy, muy importante. Bien, en esta parte, gracias diputado, en esta parte del debate yo haré algunas preguntas, las dirigiré a ustedes, pero con, digamos, si los dioses del Internet nos ayudan, pueden todos hablar. Ojalá que nuestras conexiones soporten un debate pues, de la altura del que estamos teniendo. Y yo sí le quería preguntar a usted, doctor Sepúlveda, por estas declaraciones de los representantes de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Gabastú, el doctor Morales, le dan una entrevista el fin de semana al País y dicen, básicamente, México está haciendo bien la chamba. Sí, leí las declaraciones, me dieron un poco de pena, porque contradicen a su jefe, al director general de la OMS, el doctor Tedros, quien ha señalado insistentemente que los países tienen que ser mucho más agresivos, e incluso ha señalado a México como un país en donde quisiera ver acciones más tempranas y más agresivas. Seguramente tendrán una conversación con el director de la OMS en su momento. Pero esto, más que intentar hacer una polémica de tipo de posiciones ideológicas, esto tiene que ser un debate técnico. México no es distinto al resto de los países. No tiene una inmunidad por ser mexicanos. Tenemos exactamente el mismo virus y tenemos exactamente la misma susceptibilidad como humanos, todos. Entonces, hay que ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo y saber que eso es lo que va a ocurrir en este país. En este país, México, la pandemia crecerá también con el mismo tipo de reproducción. Yo creo que son más de 2, creo que son hasta 3 personas las que pueden ser contagiadas en la tasa de reproducción, según cálculos recientes.
Sean 2 o sean 3, es un número muy grande que implica un crecimiento logarítmico, un crecimiento exponencial. Y eso es lo que estamos todavía a tiempo de prevenir, y es más barato hacer las cuestiones enérgicas ahora que hacerlas más tarde, porque no hay de otra. Inevitablemente la epidemia va a crecer y eso puede llegar a saturar nuestro sistema de salud, y de ahí la conveniencia de aplanar la curva, de desplazarla hacia la derecha, aunque acaben siendo el mismo número de casos, Que no que sean... sean mucho más repartidos en Más el de tiempo. Bien, antes de ir con usted, doctor Betancourt, me gustaría preguntarle a la doctora Ríos. Existe, digamos, no hay nadie, sería ilógico y terrible y tontísimo discutir sobre la naturaleza del virus, ¿no? El virus es igual, los seres humanos somos mal que bien iguales en todo el mundo, pero ¿estaría de acuerdo usted, doctora, en que la situación de México se puede comparar en términos económicos del sistema de salud con la situación en China, en Italia, en España? No, no, para nada. Y por eso creo que hay que también considerar que las medidas, hay dos cosas que no se comparan. La primera es en términos económicos. Bueno, México es no solamente el país de la OCDE que tiene menores camas por habitante en caso de atención, sino también uno de los países de toda Latinoamérica que tiene un menor gasto como porcentaje del PIB en materia de salud. El gasto en México es equiparable a países de África subsahariana. Realmente tenemos un severo problema. El Estado mexicano es menor en términos comparativos que el Estado en El Salvador y se parece mucho más al Estado de Kenia y de Zimbabue. Nuestro Estado es muy, muy, muy pequeño. Creo que a veces no nos alcanzamos a dar cuenta porque creemos que si se deja de hacer la refinería de Dos Bocas ya con eso nos va a alcanzar y no. El Estado mexicano es muy raquítico. Pero la segunda, que es muy importante y que creo que aquí sí hay un punto de debate interesante, es cuándo es el momento adecuado para implementar las restricciones, cuándo es el momento adecuado para implementar una cuarentena total, y cómo distintos países han ido implementando sus cuarentenas en distintos momentos. Hay países que claramente las han implementado muy tarde, como Italia, que de hecho tenía miles de casos cuando se cerraron las escuelas. Hay países, incluso también Estados Unidos aparentemente implementó las cuarentenas de forma muy tardía, pero no queda claro, o al menos ahí es en donde yo me gustaría como hacer más un debate, no queda claro si México realmente reaccionó tan tarde, en el sentido de que se cerraron las escuelas cuando había solamente 2 personas muertas. Tenemos hasta ahorita 400 y cacho casos. Y bueno, digamos que para el nivel de la pandemia, para un país de 120 millones de habitantes como es México, no queda claro que estemos reaccionando necesariamente tan lento. Ahora, creo que sí hay también que hacer una diferenciación entre el cierre absoluto del país y el cierre de ciertas ciudades con altos niveles de contagio. La Ciudad de México, que tiene, tengo entendido, un poco más de 20 casos, claramente es un espacio en donde ya se tienen que hacer cuarentenas pues ya es momento. Pero Entonces, no sé si es el caso para todos. la solución no debió haber sido, a falta de una traducción que llegue a mi cabeza, all encompassing, es decir, no debió haber sido la misma solución para el distrito de Tehuacán que para la Ciudad de México que para Mérida. Bueno, yo creo que, bueno, cuando leemos las declaraciones de los expertos de la Organización Mundial de la Salud, lo que hablan ellos es de distintas fases, de distintos momentos y de cómo esto se tiene que ir implementando poco a poco. Y en parte la razón por la cual se debe implementar poco a poco es una razón de política pública, que es que cuando tú implementas, y ahí sí entro un poco más en materia de mi tema, porque cuando tú implementas una cuarentena, tú tienes que estimar el número de días que las personas van a lograr estar en cuarentena sin violar la regla. Y es muy difícil mantener a la gente por varias semanas encerrada en un país que no es completamente autoritario como China. Entonces, la medida tiene que implementarse en el momento adecuado para que logre su efecto adecuado. Eso es como Bien. puramente en términos de política pública. Doctor Betancourt, ¿usted está de acuerdo seguramente con las declaraciones del doctor Tedros Ghebreyesus de la Organización Mundial de la Salud, que dice la solución es
test, la mayor cantidad de exámenes, de pruebas posibles, pero vivimos en un país que no realmente tiene la infraestructura médica para hacerlo. ¿Cómo resolver esta tensión? Mira, sí estoy de acuerdo, pero también, y haciendo eco a lo que comentaba el doctor Sepúlveda, de basarnos en la evidencia científica. Y la evidencia nos dice que cuando tú estás ante una epidemia, sobre todo una enfermedad que no se conoce y no sabes en qué momento la tienes, pero tienes sospecha, lo que tienes tú que hacer es hacer un tamiz amplio en el que rápidamente empieces a detectar lo más ampliamente que se pueda para poder identificar los casos. Nos presentaban en una de las conferencias nocturnas en donde comparaban las curvas epidémicas de México con países de Europa y nos decían, miren, nuestra curva está mucho más plana, estamos siendo exitosos. Así que, como dicen en inglés, the catch, ¿no? El truco está en que están comparando por fecha calendario y lo que estábamos diciendo es, nosotros estamos semanas atrás. Entonces, si nosotros, y desafortunadamente no puedo ahorita compartir la imagen, pero están circulando en publicaciones científicas que si nosotros comparamos el inicio del caso 1 de México, suponiendo que los 465 casos son todos los que hay, y los comparamos con la fecha de inicio del caso 1 en Italia o en España, vemos que no estamos tan atrás. Entonces, por eso es lo que digo, es bien importante utilizar la ciencia y la tecnología, las herramientas de la vigilancia epidemiológica, pero usarlas de manera responsable para no aparentar que estamos siendo exitosos con ciertas medidas cuando todavía no podemos ver el efecto de esas medidas. Y en segundo lugar, y era lo que quería yo comentar un poquito antes, es el que digamos, si hoy salimos a la calle, vemos las calles llenas de gente. Sí no están yendo a trabajar algunos, sí no están yendo los niños a la escuela, pero cuando nosotros escuchamos tibieza de las autoridades de, pues unos sí salgan, unos no, cierren escuelas, pero no todas, y pues vamos a esperarnos una semana, y vamos a adelantar vacaciones. Entonces, para la gente es, pues vamos a adelantar vacaciones. Se llenaron los centros comerciales el primer fin de semana de gente comprando insumos para sus vacaciones, ¿no? Entonces, si la población de por sí no es una población que haga mucho caso de las indicaciones gubernamentales, si es una enfermedad que no vemos muy claramente y hay de que pues, se muere, y a los niños no les da, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos que las autoridades no dan una indicación clara, pues entonces lo tomo yo a la ligera a mi propia conveniencia. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que hay transmisión en la comunidad, que la curva exponencial que explicaba el doctor Sepúlveda se va a dar y probablemente se dé incluso antes de lo esperado, porque precisamente no hemos tenido esta verdadera contención. Y por último, lo que tú preguntas en cuanto a la capacidad diagnóstica. México sí tiene una capacidad limitada, pero por cierto sí tiene una buena capacidad. Tenemos 31 laboratorios estatales de salud pública con capacidad de pruebas moleculares, además de un laboratorio nacional de referencia que es reconocido a nivel internacional. Y también tenemos laboratorios de biología molecular reconocidos y de amplia experiencia en el sector privado. Entonces, ¿por qué limitar la aplicación de pruebas solamente al INDRE, al Laboratorio Nacional de Referencia, no ampliar la capacidad diagnóstica a todos los estados e incluso abrirlo a la capacidad estatal, a la capacidad privada? Claro. Entonces, concluyo diciendo, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. ¿Estamos queriendo limitar el diagnóstico para disminuir artificialmente el número de casos? Doctor Barroso, diputado, preguntarle, yo veo dos mensajes distintos de la Administración Federal. Yo veo, por un lado, lo que sucede en las tardes y veo a un experto en su tema, que es el doctor Hugo López-Gatell, diciendo hay que tener sana distancia, hay que tomar todas estas medidas de sentido común y de protección sanitaria. Y luego en las mañanas y los fines de semana veo al presidente López Obrador, que es jefe del doctor Hugo López-Gatell, pues dándole besos a los niños, abrazando a la gente. Quizá él no está en riesgo, eso no lo debato. Lo que sí no encuentro en el presidente López Obrador es el ejemplo para hacer estas medidas de sana distancia. ¿Cómo resolver eso?
Bueno, pues prácticamente lo que da es, a lo mejor quiero pensar como político, el mensaje que se da directamente a la ciudadanía. No es lo mismo ver a un presidente totalmente preocupado en la alarma total, y lo mencioné hace rato, ¿no? El mensaje que tú como líder das a la gente es muy importante, y más con los mexicanos, ¿no? Estaba viendo un documental donde México es el segundo país después de Turquía que las personas hacen caso más a un meme que a la información fidedigna, ¿no? Entonces, nosotros somos muy visuales. Lo que nosotros mandemos a la ciudadanía, pues va a repercutir seriamente. Obviamente para eso está el doctor López-Gatell, amigo mío, que él pues prácticamente es el que lleva la batuta en estos casos. Yo quisiera ahondar un poquito en lo que mencionaban los doctores que estuvieron de la OMS, donde explicaban que, por ejemplo, en España se cerraron las escuelas cuando llevaban más de 1,000 casos, ¿no? En Italia fueron más de 2,000. Aquí, bueno, se clausuraron las escuelas cuando llevábamos 100. Yo me baso en eso, en decir que México, si bien los casos van a continuar porque no estamos exentos a eso, yo creo que México inició tomando este tipo de emergencia a tiempo. Bueno, no se puede saber exactamente cuándo es a tiempo, pero sí lo hizo antes, pensando y tomando las medidas para nuestros ciudadanos. Inclusive ahorita pues estamos ya en una fase 2 donde se están poniendo todo este tipo de emergencia con más, ¿cómo se puede decir?, más estrictas. Y también comentando, hay casos, por ejemplo, el de Rusia, donde un presidente como Putin ha puesto medidas mucho más estrictas, y los casos que comentan actualmente pues no están tan lejos de México. Ellos reportan actualmente más o menos 495 casos. Ahorita no recuerdo exactamente, a lo mejor los doctores nos puedan mencionar la fecha exacta en que inició. Quiero pensar que prácticamente fue en la misma fecha que inició México. Sin embargo, nosotros hasta el día de la mañana que yo chequé eran 405 casos. Sin embargo, yo creo que vamos adelante. Vamos un paso adelante y creo que estamos realizando las cosas con prudencia, y que al final del día, en cuanto esta curva vaya disminuyendo, pues veremos qué se hizo adecuadamente, pero yo creo que vamos bien, y sobre todo la comunicación a la gente es muy, muy importante. Bien, doctor Sepúlveda, doctor Betancourt, el propio gobierno calcula que el 70% de la población va a resultar infectada, lo cual ustedes saben mejor que yo, no significa que presentarán síntomas, y el cálculo que hacen de personas que van a requerir cuidados de terapia intensiva es de 889,000 mexicanos. El sistema de salud que tenemos, las medidas que se han tomado hasta ahorita, resisten 889,000 pacientes en terapia intensiva. Bueno, hay que aclarar esas cifras porque la proyección de la Secretaría Oficial, de la Secretaría de Salud Oficial, es menor. Ellos hablan de 0.02. Perdón que lo interrumpa, doctor. O sea, López-Gatell habla hace un par de días, dice, va a resultar infectada el 70% de la población, que en mi cálculo sobre 127 millones son 89 millones de personas. De ese 89 millones de personas, habla de 20% con síntomas, que son números cerrados 18 millones. Y de esos 18 millones salen en la cifra de números cerrados 900,000 personas en terapia intensiva. Esto todo citando y haciendo números cerrados a López-Gatell. Por eso, vuelvo a las estimaciones. Se estima que un 80% de la población tiene síntomas leves o moderados y no requieren hospitalización. Aproximadamente un 15% podrían requerir hospitalización y un 5 o 6% requerirían cuidados intensivos. Entonces hay que ajustar las cifras a esos porcentajes. La otra cosa es en cuánto tiempo se dan. Si se van a dar en 3 años o si se van a dar en 3 meses. Entonces, por eso a mí no me gusta
sembrar pánico con cifras monumentales que van a desbordar el sistema de salud. Yo creo que estamos en perfecto tiempo. Tenemos la ventana de oportunidad para actuar enérgicamente ahora y hacer que la curva se aplane y se desplace en el tiempo. Eventualmente, hasta que se encuentre una vacuna o una terapéutica idónea, todo mundo será susceptible inevitablemente. Pero cómo se controla y se maneja esa crisis es la diferencia. A mí me preocupa también que estemos hablando con certeza absoluta de si son 251 casos, 316, 364, 401, como si tuviéramos una absoluta certeza. ¿Cómo sabemos el número real de casos si no se aplican el número de pruebas que son, como en el caso de Corea del Sur, que están aplicando 10,000 pruebas diarias, con lo cual tienen una idea mucho mejor de la base poblacional en la que está incidiendo el problema? Una segunda y rápida consideración. En el país están saliendo, en el periódico El País, unas cifras ajustadas logarítmicamente y ajustadas en tiempo a la curva de crecimiento de distintos países. La de México y la de España, aun cuando se separan 2 semanas en el tiempo, tienen un crecimiento muy parecido. Creo que la idea de hacer una cuarentena total en el país, estoy de acuerdo con Viridiana, habrá que pensar en estrategias que sean más focalizadas y que se hagan conforme las necesidades locales. Esa es una importante consideración. Y por último, yo creo que por ser un país pobre, no somos El Salvador, no somos Zimbabue de ninguna manera, pero por ser un país pobre, hay una mayor razón de racionalizar los recursos y manejar la epidemia, porque en países tan ricos como los europeos con Estados Unidos, el sistema se está viendo saturado, están teniendo que inyectar miles y miles de millones de dólares a la economía y México no tiene esas reservas financieras. De ahí que sea todavía más costo efectivo el intervenir tempranamente. Doctora Ríos, veo que quiere decir algo y después de usted voy con el doctor Barroso. No, bueno, solamente creo que hay un elefante blanco en la habitación, que es que no se llama gobierno federal, ni gobierno estatal, ni ciudadanía, sino se llama las élites mexicanas que no han podido, que no han querido pagar suficientes impuestos para crear un Estado que sea suficientemente capaz de reaccionar ante estos eventos. Vemos a muchos comentaristas, a muchas personas llamando por un Estado que sea como Macron, que sea como Alemania, que sea como España, cuando, bueno, el Estado mexicano justo no tiene esa capacidad de dar servicios porque no se están pagando suficientes impuestos, porque la evasión fiscal es una cuestión de todos los días y porque sabemos que en este país solamente pagan impuestos la clase media y no pagan impuestos los que más ganan porque ellos tienen estrategias fiscales muy agresivas. Entonces sí creo que es muy importante ya hacer un llamado a la construcción del Estado, de la misma forma en la cual en 1985 nos dimos cuenta después del terremoto de que el Estado no estaba presente. Esta pandemia puede ser este nuevo terremoto en donde nos demos cuenta de la urgente necesidad de crear un Estado que tenga servicios públicos. Las clases medias y las clases medias altas y las clases altas se han desentendido del Estado porque han preferido tener servicios privados. Me refiero a servicios privados tanto de educación como de salud. Hoy nos vamos a dar cuenta cómo los servicios privados tampoco son suficientes, porque no importa la cantidad de dinero que hayas pagado por un servicio privado, no va a haber suficientes camas de atención, incluso en los hospitales más lujosos de las mejores ciudades de este país.
Entonces, esto va a ser un momento de despertar y de darnos cuenta de que no hay manera en que las clases medias y altas simplemente se desentiendan de la creación de un Estado, porque está bien cuando lo que se están tratando es una apendicitis, pero en el momento en el cual hay una necesidad urgente de cuidado, el Estado tiene que ser capaz de responder. Doctor Barroso, veía hace unos momentos que quería decir algo, digamos, sobre las capacidades que tiene el Estado mexicano para atender a este altísimo número de personas que en unos meses o en unas semanas, dependiendo de lo que haga el gobierno, van a requerir cuidados que no son sencillos. Claro que sí, concuerdo con el doctor Sepúlveda que comenta, efectivamente, el 5% de todos los afectados se estima que son los que pueden requerir una terapia, ¿no? Pero lo importante son todas estas medidas, que la población realmente acate estas medidas, porque no es lo mismo, como mencionaba el doctor, no es lo mismo atender miles de pacientes que necesiten terapia intensiva en 1 o 2 semanas, o atenderlos en un periodo de 4 meses, que es lo que se requiere o lo que se necesita. Es obvio que ningún país, yo considero que ninguna estructura de salud, ningún país en el mundo puede, y está comprobado en Italia, en España. España, bueno, ya es el primer país con más fallecimientos, lamentablemente, a nivel mundial por este virus, pero yo creo que ningún sistema de salud puede contra esta nueva pandemia. Por lo tanto, pues México no es una excepción. Lo que se está luchando y lo que se pretende hacer desde el sector salud a nivel federal y estatal es que estos casos le demos tiempo a la enfermedad, hasta que, como dijo el doctor Sbuda, efectivamente, hasta que se den una cura, que por ahí ya hay rumores de que Estados Unidos, China y otros países están tratando ya de realizarla, pero sí es muy importante que la gente que nos vea, la gente que nos escucha, que se mantengan, como mencionan, en sus casas, que traten de, obviamente, pues no salir al extranjero. Todavía hay gente que puede estar saliendo o viajando. Todas las medidas de contingencia se mantengan, porque esto es lo que va a ayudar a México. ¿Qué va a ayudar? Que obviamente estos pacientes que vayan a requerir terapia intensiva, este 5%, se prolongue a 3 o inclusive 4 meses, para que obviamente nuestro sistema de salud no sea colapsado y puedan ser atendidos. Doctor Betancourt, le quiero preguntar, digamos, la doctora Rivas hablaba de un elefante blanco que es la falta de construcción del Estado, y para mí el elefante blanco es pues la inmensa cantidad de pobreza extrema que se vive en el país. Hablaba esta tarde con un especialista que me decía, pues hay un montón de gente que no se puede recluir en sus casas porque no tiene acceso a drenaje, agua y gas sin salir. Entonces, ¿cómo pedirle a la población que se encierre si no podemos como Estado proveer los servicios básicos? Mira, esa es una de las difíciles realidades a las que nos enfrentamos. Yo creo que, vamos, si realmente hubiéramos hablado de una preparación, de una prevención, que nos pudiera estar ayudando a hacer la reconversión hospitalaria hace unas semanas y no ahorita, cuando ya tenemos esta transmisión comunitaria, si no estuviéramos teniendo la necesidad de operar hospitales de la Secretaría de Salud utilizando la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, habiendo además desempleo de médicos, enfermeras y otros miembros del equipo de salud, podríamos utilizar el plan DN3. El ejército es fantástico y tiene una experiencia impresionante en atender a poblaciones vulnerables o en situación de vulnerabilidad, cocinas ambulantes, casas de campaña. Entonces, yo pensaría, digamos, ¿por qué meter al ejército a operar hospitales de la Secretaría de Salud contratando médicos y enfermeras y afanadoras? Así lo ponen ellos en la lista de contrataciones de la Secretaría de la Defensa, cuando la Secretaría de Salud podría estar recuperando los contratos de personal
que quedaron cortados a principios de esta administración, en donde tenemos una carencia importante de personal médico y de apoyo en todos los hospitales, empezando por los institutos nacionales de salud, y entonces está recuperando a ese talento y ese personal y dedicando a las Fuerzas Armadas con toda su experiencia y su capacidad de desplazamiento para estar atendiendo a las comunidades alejadas. Con una salvedad, y con eso terminaré yo el comentario, las epidemias tienen, y la doctora Ríos más o menos lo mencionaba, tienen un tema relacionado con la densidad poblacional. Entonces, es muy probable pensar que el grueso de la epidemia se va a dar, sobre todo en las primeras fases, en las grandes concentraciones urbanas, en donde esta población desprotegida probablemente va a ser la de las comunidades periurbanas de alta marginación. Entonces, ahí se podrían enfocar estas acciones y posteriormente, conforme la epidemia vaya avanzando y vaya llegando a comunidades alejadas, grupos indígenas, comunidades marginadas en zonas remotas, pues igualmente el ir desplazando la capacidad de movilidad y de apoyo a la población de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que sí, si realmente tuviéramos o hubiéramos tenido una mejor preparación y no hoy, cuando están declarando una fase 2, a mi parecer tardía, empezar a sacar convocatoria de contratos, en donde el ofrecimiento de 72 camas entre la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa, me refiero a 72 camas de terapia intensiva, pues van a ser una aspirina para un cáncer avanzado, ¿no? Entonces, realmente creo que deberíamos de estar aprovechando la capacidad de las Fuerzas Armadas de otra manera y justamente, como bien lo mencionan, enfocada en esas poblaciones de alta vulnerabilidad. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero antes de ir digamos, al comentario final de cada uno, quiero hacerles dos preguntas que nos mandan miembros, en este caso de nuestra comunidad. Una desde Boston, que es Sofía de Arribunaga, que nos pregunta: cualquier reto de este tamaño vuelve tangible los problemas que existen de fondo en un sistema de salud. En este caso, la pandemia de COVID-19 resalta que el sistema de salud mexicano es por diseño muy fragmentado. ¿Cuál sería la mejor forma de conectar a los distintos actores de este sistema? ¿Hay espacio para la intervención de la sociedad civil o el sector privado a corto plazo? Yo diría que este sistema fragmentado, ineficiente que tenemos en México, en nuestro sistema público de salud, es un mal que llevamos arrastrando por décadas y que en distintos momentos en la historia reciente se han tratado de buscar soluciones. Como toda crisis, esta es una oportunidad y no hay que desperdiciar esta crisis para pensar en una eficiencia mucho mayor del sistema público de salud al romper esa fragmentación y empezar a buscar coincidencias y eficiencias administrativas. Va a haber impedimentos sindicales, financieros, políticos, de toda suerte, pero si no lo hacemos ahora, nunca se va a lograr ese anhelo tan viejo que es tener un sistema único de salud. Doctor Barroso, ¿cómo superar esta fragmentación? ¿Cómo incluir a la sociedad civil? ¿Cómo incluir al sector privado? Pues quiero comentarte que desde el inicio de este gobierno, este sistema universal que se menciona, ya se está pensando y se está trabajando. Yo quiero decirte que las reuniones actuales a nivel del sector salud, a nivel federal, no está como tal fragmentado. Las cabezas y los directivos de primer nivel, tanto del Seguro Social, Zoe Robledo, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, del doctor Alcocer, inclusive nosotros desde como legisladores, las reuniones que se ejecutan son totalmente siempre en unión y yo creo que en determinado momento este bloque de este sistema se va a conjuntar y se va a hacer uno para poder pues contrarrestar esta pandemia. Ahora mencionas la sociedad civil, pues vamos a tener en determinado momento que pues utilizar a la ciudadanía, ¿no? Que nos apoye, que tengan que hacer relevos, que apoyarnos en todo lo que sea necesario. Y pues en determinado momento, esperemos que los casos que se hagan o que lleguen a darse no sean totalmente los que necesiten terapia en un solo bloque,
pues vamos a tener que echar mano también inclusive de los hospitales privados. Y aquí un comentario que mencionaban que solo el INDRE está realizando los estudios. Quiero decir al doctor que no, que también todos los laboratorios estatales ya están realizando los estudios. Aquí en el estado de Puebla los están realizando. Ya inclusive se dio a conocer todos los laboratorios a nivel nacional que están ya avalados oficialmente, tanto particulares como públicos, para donde se están realizando las pruebas. Bien, doctor Betancourt, antes de ir con usted para responder esta pregunta, quiero integrar a la doctora Ríos desde el punto de vista presupuestal, económico, político. Hay un sistema, al menos en las instituciones, que está fragmentado, y la pregunta es, ¿cómo incluir a la sociedad civil, al sector privado, en el corto plazo para apoyar a este sistema fragmentado? Bueno, realmente me preocupa la falta de realidad que tienen algunos funcionarios públicos cuando por tratar de simplemente seguir el discurso de López Obrador y el discurso como del centro del gobierno y estatista, niegan realidades fundamentales. Uno, el sistema de salud mexicano está fragmentado, independientemente de que nosotros tengamos un presidente de la República y a Hugo Gatell teniendo una conferencia de prensa al día desde hace 15 días. Eso no hace que el sistema se desfragmente, eso no hace que, por ejemplo, el nivel de gasto y el nivel de cobertura de distintas instituciones sea distinto, y eso no hace tampoco que la gran mayoría de los mexicanos estén cubiertos. El segundo punto en donde hay una enorme falta de entendimiento de lo que está pasando, no sé si porque no entiendan las autoridades, porque no quieren entender, es la cuestión del INSABI. El INSABI no cubre a toda la población simplemente porque se haya dicho por decreto y porque López Obrador haya dicho en una conferencia mañanera que ya todos estaban cubiertos, por el simple hecho de que no tenemos recursos, un aumento en recursos sustancial. Los 40,000 millones de pesos que se aumentaron para el INSABI no es nada, no es lo que se necesita y se necesitaría un presupuesto que se estima sería al menos 7 veces superior para realmente tener una cobertura de todos en el INSABI. Y el tercer punto es esta esquizofrenia que se tiene entre lo que dice Hugo Gatell, que es un profesional de la salud y que aparenta tener un conocimiento muy importante de epidemiología en su anuncio diario de la conferencia de las 7, y lo que hace López Obrador día a día en sus propias conferencias y los fines de semana en sus visitas a los distintos pueblos. Yo entiendo, como comentaba Alejandro, que el presidente tiene una labor de comunicación y esa labor de comunicación debiera ser utilizada para la pandemia, no en contra de la pandemia. Es decir, el presidente López Obrador debería estar incurriendo y debería estar poniendo el ejemplo de la sana distancia. No debería estar comiendo en una fonda con una persona. El presidente López Obrador debiera estar tomando en serio y debiera estar hablando de las medidas que se van a tomar, no solamente hablando en el futuro, sino en el presente. ¿Qué están haciendo hoy para cambiar las cosas? Entonces, más que hablar de las cuestiones financieras que realmente tenemos un problema fiscal importante, creo que tenemos también un problema de negación de la realidad muy importante en el gobierno federal, que tiene que ya es momento de que se resuelva. Bien, doctor Betancourt, rápidamente, sistema fragmentado, posibilidades de acción en el corto plazo del sector privado, de la sociedad civil. No quisiera ser reiterativo, creo que ya se dijo mucho. Coincido, el sistema está fragmentado porque independientemente de lo dicho, las personas no pueden acceder a una institución diferente a la que son derechohabientes, e incluso muchas veces ni siquiera tienen acceso a instituciones porque no existen estas, ¿no? O cuando llegan están cerradas porque no hay suficiencia de médicos o de insumos o de medicamentos, que es otro tema para un buen debate. Quisiera yo comentar la sociedad civil en general en esta administración, y me refiero a la sociedad civil organizada, no a la comunidad, ha sido dejada de lado. Simplemente en esta pandemia te puedo hablar de que me he comunicado, yo de formación soy pediatra y he hablado con otras sociedades como la Sociedad Mexicana de Salud Pública, líderes de pediatras, de internistas, de infectólogos, y ninguno ha sido convocado. O sea, la sociedad civil está a disposición y nadie nos ha convocado. Vimos el equipo técnico que presentaba la Secretaría,
pues, digo, perdonen el coloquialismo, pero pues es un club de Toby, son los líderes y los directivos de las instituciones, en donde está la academia, en donde están los médicos, el personal de salud, los psicólogos, los nutriólogos, todos los que estamos todos los días en contacto con la gente, ¿dónde estamos? No nos vemos. Y evidentemente se está viendo, y es lógico, un desgaste ya físico en ellos. Cada noche que salen los vemos ya cansados, y estamos nosotros aquí a la disposición, pero no nos usan. Entonces, lo que sí quisiera yo, porque seguramente es mi última intervención, nada más precisar lo que decía el diputado. Penúltima, yo creo. Todavía va a tener oportunidad de hablar, doctor Betancourt. Perfecto. Entonces, bajo la velocidad. Perdón que lo interrumpa. Sí se nos acaba el tiempo, entonces les pediría intervenciones muy cortas, de unos 30 segundos para la siguiente pregunta, que es una pregunta que nos mandan nuestros amigos del programa de jóvenes de Comexi. Esta es una pregunta de Sofía Pacheco. Ella dice: hola, mi pregunta es, ¿cuál creen que sería el papel que vaya a jugar la tecnología durante y después de la crisis del coronavirus? En el sentido de la tecnología, pues podemos hablar de las redes sociales, ¿no? La comunicación que tenemos, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Hablarle a la gente, hablarle a la ciudadanía, poder llegar más allá, darle información oficial y sobre todo no alarmar a la gente, ¿no? Yo sé que es un tema que es real, que es verdadero, que hay muchas cosas por hacer. México, pues, no es un país de primer mundo, tiene carencias. Y lo que mencionaba el doctor, yo creo que eso sí nos lo llevamos de tarea. Es muy importante tomar en cuenta a la sociedad civil organizada. Hay muchos médicos con mucho valor, con mucha experiencia, que pueden aportar muchas cosas para esta pandemia y que obviamente podemos salir adelante. Pues ojalá y no lleguemos a un grado como lo está llevando algunos países de Europa. Bien, doctor Sepúlveda, el rol de la tecnología. Importantísimo. Creo que tecnología no es nada más medios sociales o teléfonos celulares. Tecnología también es anticuerpos monoclonales, desarrollo de vacunas, desarrollo de nuevas terapéuticas. Pero lo que han hecho en Corea del Sur para identificar por GPS a toda persona que está contaminada y alertar a un perímetro de personas para evitar el contagio ha resultado una tecnología muy útil. ¿En qué medida estaríamos nosotros dispuestos a sacrificar cierta privacidad en aras de la colectividad? Es una de las grandes preguntas, pero de que funciona, funciona. Doctora Ríos. Bueno, yo creo que hay que tener también hay que entender los límites de la tecnología para un país de bajos recursos como México. En parte tenemos a Corea del Sur como nuestra meta, pero Corea del Sur tiene un presupuesto muchísimo más amplio que México y de hecho tiene acceso a tecnología para pruebas que no tiene acceso México. Entonces yo creo que, bueno, ojalá tuviéramos la tecnología. Un poco creo que esta es la lección, la construcción de un Estado con acceso a tecnología y recursos. Pero pues hoy, así como que mañana vayamos a sacar nuestras apps y resolver el problema de salud pública, no va a pasar. Y creo que las clases medias y las clases altas deben darse cuenta de eso, de que no pueden exigirle a México una reacción de Estado de primer mundo cuando no hemos pagado por un Estado de primer mundo. Doctor Betancourt, no se preocupe, todavía va a haber una última oportunidad de hablar. Así que... Gracias. Me gustaría reaccionar a lo que dice la doctora Ríos, porque muchas veces hay esta percepción, y muchas veces correcta, de que la tecnología es cara y la tecnología divide o separa o abre la brecha. Y digamos, hay un tema que es lo que hoy se llama la salud digital, que incluso ya es una línea de acción de la Organización Mundial de la Salud, junto con la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas, en donde se está demostrando la utilidad de la tecnología justo para acercar a las comunidades alejadas, para dar servicios de salud que de otra manera no pueden llegar a aquellos en situaciones de desprotección. Entonces, yo creo que sí podemos llegar a un balance. Por supuesto,
coincido, no puedo creer que cualquier persona va a tener un teléfono inteligente de 128 gigas de memoria y banda ancha, pero sí hay herramientas de la tecnología para acercar los servicios de salud a la gente y no obligar a la gente a acceder a los servicios de salud, que como tú ya bien mencionabas, Viridiana, pues aquí faltan mucho. Entonces, la tecnología nos puede ayudar a aumentar esas capacidades. Y en estas circunstancias en donde además el contacto físico entre un proveedor de servicios de salud y un paciente enfermo puede ser incluso un riesgo para la persona, también el uso de las estrategias de telemedicina pueden ser muy útiles. Incluso la telemedicina puede ser de un lado al otro del salón con un acrílico en medio y de esa manera proteger al proveedor de los servicios de salud. Entonces creo que sí hay mucho papel para la tecnología. Bien, ahora quiero pedirles un último comentario, una conclusión en 30 segundos. La pregunta que estamos tratando de responder hoy, con sus matices, con sus distintas perspectivas, con las distintas disciplinas y perfiles académicos para abordarla, es una evaluación de la respuesta del gobierno mexicano ante pues, este nuevo coronavirus COVID-19. Así que, doctor Sepúlveda, antes de agradecerle su participación, le pediría una última conclusión, como todas las conclusiones, en 30 segundos. Son 3 mis conclusiones. En primer lugar, tenemos que incorporar a la sociedad civil, como ya se ha dado en los temblores de 85, en H1N1 y ahora con esta epidemia. La sociedad civil se ha adelantado incluso a las instancias gubernamentales. Hay que evitar la satanización del sector privado. El sector privado tiene mucho que aportar. Me preocupa con toda franqueza el problema del abasto y me preocupa la protección a los trabajadores de la salud que están expuestos a enfermos con coronavirus. Va a ser urgente proveerles de todos los insumos para su propia protección. Y finalmente, el coronavirus es un igualador social. Pega a los ricos, a los medianos ingresos, a los pobres. Nadie tiene inmunidad natural, de manera que en un país tan desigual como el nuestro, tenemos que buscar proteger a los más vulnerables. Y una oportunidad para como contra un enemigo común. El enemigo común es el virus. Más allá de preferencias ideológicas, partidistas y demás, los mexicanos tenemos que estar unidos en el combate a un enemigo común que es el coronavirus. Doctor Barroso, una conclusión en 30 segundos. Pues sí que, como mencionaba el doctor Sepúlveda, hay mucho que hacer, pero la unión es muy importante. La unión de la sociedad civil, de los ciudadanos, del sistema de salud, de todos tenemos que aportar y que no alarmar a la gente. Sigamos con los lineamientos de contingencia, con los lineamientos de higiene y que, primero Dios, México va a salir adelante con toda esta unión que tenemos. Doctor Betancourt. Sí, muchas gracias a mis compañeros. La verdad ha sido muy enriquecedor esto. Gracias por la invitación. Realmente creo que estamos en una fase en la que está en el ciudadano. Independientemente de liderazgos o no, independientemente de medidas tibias o no, hoy nos toca a nosotros quedarnos en casa, cuidar a quienes son vulnerables, no saturar innecesariamente los servicios de salud. Si tengo un cuadro leve, no va a cambiar en nada el que yo vaya a un centro de salud y me hagan una prueba o no me la hagan. Hoy lo que necesito es ser consciente, evitar contagiar a otros y dejar que las camas que existen y los profesionales de la salud, que coincido con el doctor Sepúlveda, no están siendo bien protegidos y debemos de cuidarlos, atiendan a esas personas que más lo necesiten. Y nada más el comentario que quería yo hacer antes, doctor Barroso, hace apenas 4 días que se abrió la plataforma diagnóstica en los 31 laboratorios estatales de salud pública y solo les dieron 50 pruebas a cada laboratorio. En las conclusiones, doctor Betancourt, estábamos en un mensaje ahí muy esperanzador. Yo veía una secuencia de unión, de abrazos, de
Cuidémonos Pero todos. los abrazo a todos, Gracias, pero de no, lejitos, besos. de lejitos. Doctora Ríos, le quiero dar a usted la última palabra. Sálvenos. En esta esquina estamos muy en contra de los discursos esperanzadores y el consenso, así que, por favor, sálvenos. Bueno, quiero hacer, no sé si los vaya a salvar, pero quiero hacer un llamado a los empleadores, porque su labor en un estado con pocos recursos va a ser muy importante para mantener a la gran mayoría de los mexicanos con un ingreso básico de subsistencia. Entonces, no estoy hablando solamente de los empleadores grandes de las empresas que tienen cientos de individuos. Estoy hablando del empleador que existe en cada uno de nosotros, en el sentido de tener a lo mejor a alguien que nos ayuda a hacer la limpieza, limpiar el jardín, a incluso un bolero, la persona que típicamente pasaba en la calle a vender la fruta. Creo que es muy importante que surja una generosidad por parte de las personas que tenían estos consumos y que sigan haciendo fluir de uno u otro modo los recursos, ya sea manteniendo a los empleados con su salario a pesar de que no haya actividad, o haciendo algún mecanismo ya sea de caridad o de acercamiento con la sociedad y con los más vulnerables. Entonces, este es un momento, concuerdo, un momento de unión, pero sobre todo un momento de generosidad. Pues, doctora Viridiana Ríos, doctor Jaime Sepúlveda, doctor Miguel Betancourt, doctor Alejandro Barroso, muchísimas gracias de verdad por conectarse a este primer ejercicio, debate virtual que hemos hecho en esta esquina. Para mí, aunque sea, fue increíblemente enriquecedor. Me dio muchísimo gusto poder dialogar con ustedes y cuestionarlos. Pues muchas gracias y muchos saludos. Gracias a Gracias. ti. ¿Puedo comentar algo rápido, último? Rápido, antes de que todos vayamos a lavarnos las manos para evitar el Nada coronavirus. más comentar y decirle a la gente que México saldrá adelante. Nada está escrito. Aunque haya estadísticas, nada está escrito y unidos saldremos adelante. Bien, antes de que nos inundemos de mensajes esperanzadores, que les mando un abrazo a todos. Gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Los esperamos en el siguiente, sea cuando sea y como sea. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias y un gusto a todos.